¿Cuántos han tocado una motosierra? Usado una motosierra. Yo no, pues la he tocado pero apagada, pero las he visto. ¿Verdad? Sí, sí las han visto en una ferretería. ¿Cuántos los han visto usarse en tele, por lo menos? Ajá. Contarles una parábola, tal vez. Un hombre llegó a una ferretería, él tenía su finca y él cortaba leña de la manera manual. Y llegó a una ferretería y vio las motosierras y había un vendedor muy bueno. Y el vendedor le dijo, vea, si usted me compra esto, vas a triplicar tu productividad. Ah, le dice el otro, no creo. Pues sí, ahí el vendedor era muy bueno y muy empeñado. Y entonces el finquero llevó la motosierra y dice, voy a probar. A la semana siguiente llegó a la ciudad otra vez con la motosierra y le dice, esto no sirve, no mejoré en nada mi productividad, está igual. No puede ser, dice el vendedor, esto tiene que tener un problema. A ver, revisemos el aparato y entonces ¿verdad? Le puso filo a todos los dientes que usa y lo revisó y todo bien. No, mira, úselo y sosténgalo de esta manera y vas a ver que va a mejorar tu productividad. Bueno, le dice el finquero y se lo lleva. La semana siguiente regresa y dice, no sirve este chunche, dice. Mejoré un poquito con lo que le hiciste, pero así ni 10% de mayor productividad cortando madera. Y el vendedor dice, no puede ser. Vamos a ver, voy a acompañarte, llévame mañana a tu finca y yo lo voy a usar. Y entonces el vendedor fue, lo acompañó a la finca y el vendedor llega y hace ¡vrum! Y arranca y el otro dice, ¿y qué es ese sonido? El finquero ni siquiera estaba encendiendo el aparato, lo estaba usando como él sabía usarlo a la manera manual y por supuesto, ¿verdad? No le iba a funcionar bien. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Estamos en este año, hemos estado explorando el libro de los Hechos y en la historia que vamos a ver hoy, en Hechos 19, vemos donde Pablo identifica a un grupo de creyentes que no conocen el poder del Espíritu Santo. Y eso es como tener la motosierra pero nunca encenderla. Están careciendo de poder externo que te hace más efectivo en el reino. Y Pablo en esta historia, en Hechos 19, vemos donde él identifica a este grupo de hermanos. Además, habla acerca del bautismo, y esto nos va a servir para la fiesta de bautismos que hay mañana. Pero también les dice, ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo y hace algo al respecto de eso. El bautismo, el autor de Lucas es el autor de Hechos. Fue el autor del libro de Lucas también, y de hecho los teólogos las juntan y dicen Lucas más Hechos es como una sola pieza en dos tomos. Y la idea que tenía Lucas a escribir el Evangelio de Lucas la continúa en el libro de los Hechos. Y juntos Lucas y Hechos es como una cuarta parte del Nuevo Testamento, fue escrito por este autor. Y Lucas nos habla en Lucas 3:16, Jesús en el momento de su bautismo dice, bueno, este fue Juan el Bautista, que dice, viene uno después de mí que los bautizará en el Espíritu Santo. Y desde entonces se habla de un concepto de bautismo en el Espíritu Santo. Nadie sabía qué era hasta después de que Jesús ascendió. Jesús también reafirmó en Hechos 1:8, él dijo, está cortado ahí, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán
poder. Digan, recibirán poder. Hagan así a la motosierra. Recibirán poder, ¿ok? Jesús les estaba hablando a sus discípulos poquitos minutos antes de él ascender al cielo, después de su crucifixión, después de su resurrección, y les dijo, quédense por acá y en unos 10 días recibirán poder. Y nadie sabía qué era, ¿ok? Y en Hechos 2, lo vimos hace como 7 meses, fue el empoderamiento, experimentaron ese poder. Y el día de Pentecostés, estando en una reunión de oración, vino el Espíritu Santo con gran poder, con ruido, con fuego, con señales encima de las cabezas, y fue una experiencia gloriosa para los 120 que estaban ahí y todos los que llegaron o los que estaban en Jerusalén en ese momento, que escucharon la gente hablar las maravillas de Dios en sus lenguas maternas de donde ellos venían. Entonces, y esta experiencia experimentada por toda la iglesia en Hechos 2 fue repetida en varias ocasiones y cada una la hemos visto. Hubo un Pentecostés en Samaria, hubo un Pentecostés en la casa de Cornelio, hubo varios Pentecosteses, y a lo largo del libro de Hechos hay varios más. Y en Hechos 19, que vamos a ver hoy, hay uno pequeñito con 12 personas. Pero es repetido, el Espíritu Santo vez tras vez da su poder a su iglesia para que puedan trabajar de mejor manera. Inclusive Jesús les dijo cuando sus discípulos, pero te vas a ir, es mejor que te quedes. Y Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no puedo mandar a un consolador que va a estar con todos. Y Jesús, cuando caminaba en la tierra, Él estaba en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo hoy en día está en el corazón de cada creyente y está en cada lugar con nosotros. Y eso es mejor. A veces yo digo, Señor, me hubiera gustado estar contigo un ratito y pellizcarte ahí a ver. Pero Él dice que es mejor a como estamos ahorita. Y es, en parte necesitamos vivir con esa motosierra encendida y con ese poder del Espíritu Santo mejor. Y este poder no es para exhibirnos, es para testificar. Es para dar testimonio de Dios y de sus obras. Esa es la razón. A veces hay poder y ahí es asombroso, a veces no tanto. Dios sabe cuándo lo es y cuándo no lo es, pero lo importante es que siempre edifique y dé buen testimonio de Jesús. Y el Espíritu Santo usa ese poder en los discípulos. Hablábamos que les abría la boca y con denuedo ellos podían predicar. También hacían milagros y podían sanar, podían impartir manos. Y el Espíritu Santo venía, se levantaron muertos, se sanaban personas, se liberaban cautivos en muchas maneras. Entonces, ese poder se exhibe diferente en cada uno de los creyentes y se veía diferente entre ellos y se ve diferente entre nosotros hoy. Y en esta iglesia creemos firmemente en que Dios se mueve y Dios, el Espíritu Santo, empodera a su pueblo. Y yo como pastor, yo creo, en 1 Pedro dice que todos somos sacerdotes. Y en antaño decían el sacerdocio de todos los creyentes. Y por eso puse a una joven a dirigir la Santa Cena hoy. No necesita ser el sacerdote a hacerlo, puede ser cualquier líder. Mañana van a ver, en uno de los bautismos, va a haber una líder de jóvenes que está bautizando a la chica que ella ha pastoreado durante muchos años. Y así todos deberíamos de participar en el sacerdocio. Claro, cuidando nuestra santidad, cuidando nuestra limpieza, cuidando nuestro corazón, pero es para todos los creyentes y todos podemos participar, y el Espíritu Santo da dones a cada uno nos da algunos dones que pueden ser usados por Dios en la expansión de su reino. Y
con este último punto de para testificar, la historia que vimos en Hechos la semana pasada era de Hechos 17. Nos estamos saltando el 18 porque era demasiado bueno para el tema de bautismo. Mañana después vamos a regresar a Hechos 18 en unas semanas. Pero en Hechos 18, Pablo sale de Atenas, donde estuvimos hablando la semana pasada, sale de Atenas y va a Corinto. Y Corinto era una ciudad mucho más, el centro de la actividad romana estaba ahí. No tanto en Atenas. En Atenas su época de oro había sido 400 años antes. Pero Corinto sí era un momento muy grande para esa ciudad. Y Pablo se queda un buen tiempo en Corinto y hay cosas que suceden, vamos a hablar en algunas semanas. Pero en la carta que él, cuando llega a Éfeso, le escribe una carta a los de Corinto, que conocemos como Primera de Corintios. Y vea lo que él dice en la carta de Primera de Corintios. Dice, yo no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces Pablo, efectivamente, él era un buen orador y era un buen maestro, y él predicaba por horas, pero aquí está diciendo que no solo enseñaba doctrina, sino que también el poder de Dios. ¿Para qué? Para que ellos vieran que era real, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino que ellos pudieran ver, uy, sí, pero yo vi o yo sentí donde el demonio se me fue, yo sentí donde se me fue el dolor, yo sentí donde mi rodilla funcionó, yo vi donde mi suegra se levantó, ¿verdad? Yo vi y yo vi el poder de Dios. Y Pablo dice, es necesario educar al pueblo con la sana doctrina, pero también con demostración de poder. Y hoy en día debe ser igual. Y entonces ahora sí, vamos a Hechos 19. Hechos 19, Pablo en Corinto dejó a Apolos, otro predicador, trabajando con la iglesia ahí, y él continuó a la ciudad de Éfeso, que después, años después, les escribió una carta que se llama la carta a los Efesios. Entonces, ahora estamos en el libro de los Hechos viendo las iglesias, y es interesante porque las cartas están haciendo referencia a lo que sucedió en esa iglesia cuando Pablo estaba ahí o después, ¿verdad? Y entonces, Hechos 19, versículo 1 dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. Y les pregunta, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, le respondieron. Entonces Pablo llega a Éfeso y no sabemos cómo, pero de alguna manera se encuentra con un grupo de discípulos. Eran personas que querían ser como Jesús o querían seguir el plan de Dios. No sabemos más cómo fue. Estamos seguros de que el Espíritu Santo estaba organizando para que se encontraran. Y lo primero que les pregunta, supongo que después de hablar con ellos un rato, les dice, oye, yo noto que no están encendiendo su motosierra en este lugar, ¿verdad? Recibieron poder, recibieron al Espíritu Santo. Y ellos dicen, ¿qué es eso? Igual que el leñador, ¿verdad? ¿Qué le está pasando a mi motosierra? ¿Qué es eso? Entonces Pablo les pregunta, dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan.
haciendo referencia al bautismo de Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista, ¿qué tipo de bautismo hacía? Les pregunto a ustedes. ¿En agua? Es del arrepentimiento. Juan el Bautista dice que estaba en el Jordán y bautizaban muchas personas que llegaban a escucharlo y era por el arrepentimiento. Entonces, eso es parte de ser cristiano. Lo hablamos la semana pasada. Pablo le predica en Atenas a todos los abogados y los jueces que estaban en el Areópago y les dice, es necesario que todos en todo lado se arrepientan. Ese es un componente. Pero el arrepentimiento en sí no salva, no es suficiente. Se necesita, además de arrepentimiento, fe. Y fe es creer en Jesús. Y entonces Pablo aquí empieza a explicar. Versículo 4. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, a Jesús. Entonces era un arrepentimiento. Juan el Bautista, él y Jesús ministraron contemporáneamente solamente como 6 meses. Juan el Bautista tuvo un ministerio muy corto antes de Jesús. Él bautizó a Jesús y unos pocos meses después fue puesto en prisión y fue matado por Herodes. Entonces, Juan el Bautista en realidad, él murió sabiendo que Jesús algo iba a hacer, pero no sabía qué. No tenía idea. Y él dijo, hay que arrepentirse y hay que seguir al que viene después de mí, que era su primo. Hasta ahí llegó. Y le cortaron la cabeza antes de poder ver a Jesús ejercer más que su popularidad. Ya cuando él empezó en su año de preparación, de popularidad y de pasión, el último año, él no vio esa parte. Y entonces sus discípulos, aunque querían creer en Jesús, tal vez sabían de algo, pero no sabían más que arrepentimiento. Entonces Pablo les corrige y dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo que no dice ahí es que estoy seguro que Pablo les explicó, bueno, déjenme contarles el tipo de fe que hay que tener y qué significa. Y Jesús murió crucificado en una cruz y eso es un sacrificio expiatorio y todo el asunto teológico. Y 3 días después resucitó y después ascendió al cielo y yo mismo lo vi en Damasco y seguro les estaba contando todo la historia de el bautismo. Y estas 12 personas fueron bautizadas por Pablo. Y el bautismo es una identificación con Cristo, al igual que la Santa Cena que acabamos de hacer. Y el bautismo es un sacramento, lo llamamos en la iglesia, donde la persona dice, yo me entierro en el agua a como Jesús fue enterrado y salgo del agua a como Jesús fue resucitado y me estoy identificando con su muerte y con su resurrección. Y esto que yo era, ya no lo soy. He sido crucificado con Cristo, ¿verdad, Sara? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces les explica todos estos conceptos de la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús. Y después dicen, bueno, vamos al agua. Y Pablo bautiza ya con fe a estos 12 hombres. Y ellos conocen la historia completa de lo que necesitan creer. Pero de una vez había que encender la motosierra. Entonces dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
otra vez está súper acortado, pero seguro salieron del agua, se bañaron, lo que sea, se secaron y después, ahora sí, vamos a encender la motosierra aquí porque ustedes necesitan el acompañamiento pleno del Espíritu Santo en sus vidas. Y termina diciendo, versículo 7, eran un total 12 hombres que estaban allí. Y entonces, yo quería compartir un poco esto. El día de mañana vamos a orar por las personas que van a ser bautizadas, creo que son 7. Y vamos a orar por ellos y orar para que sean llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los llene de amor, de poder, de plenitud, les dé dones, les dé palabra. ¿Cuántos de ustedes han estado en una u otra ocasión que han recibido oración así y han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Ajá. En realidad la palabra aquí habla de bautismo y en otros lados habla de llenura del Espíritu Santo. Para mí es lo mismo. La diferencia, usualmente uso llenura porque el bautismo es algo que haces una vez. No, yo me bauticé, es en el pasado, ¿verdad? Pero llenura es algo, y de hecho Pablo lo dice, no se emborrachen con vino, porque eso lleva al desenfreno, sino sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Y nuestro llamado, nuestro mandato ahí es llenarse y volverse a llenar. Y continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Y esto de ser llenos del Espíritu Santo es un proceso hermoso, es un proceso a veces complicado. ¿Cuántos tuvieron un proceso complicado? Algunas dudas. Les puedo compartir mi propio testimonio en ese sentido. Sin embargo, es un proceso de fe. Al igual que tomar la Santa Cena, uno lo hace con fe, diciendo aquí estoy recordando lo que el Señor hizo, recordando su carne, recordando su sangre, y estoy participando del sacrificio que Él hizo por mí. Igual que el bautismo en un sentido natural es mojarse. Eso lo hacemos todos los ticos todos los días. Pero en un sentido espiritual es con fe y es un sacramento que se hace delante de Dios y de los hombres, y Dios respalda esa fe y a veces hace algo. Hoy estuve reunido con los que se van a bautizar mañana y les dije, vengan con expectativa de lo que Dios quiere hacer. Y les estuve entrevistando qué es lo que han vivido estos días, y algunos me decían, yo he estado soñando todos los días, desde hace como 5 días, que hay un incendio y llegaba agua y se quitaba el incendio. Y me reí, ¿verdad? Y todo era como peligro y el agua me quitaba el peligro. Eso compartió una hermana. Y así, ahí hay otra que estaba compartiendo el gozo que está en su corazón. Y yo les dije, bueno, vengan con expectativa, tal vez Dios quiera también bendecirlos de otras maneras, ¿verdad? Y entonces, rápidamente, hay veces hay impedimentos para recibir el llenura del Espíritu Santo. Uno es ignorancia. La ignorancia en este caso de Hechos 19, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo que esa motosierra se enciende? ¿Cómo es eso? Ni he escuchado de eso. La ignorancia es algo que puede impedir que la gente tenga esa plenitud y esa llenura. El segundo es temor, porque a veces hay en algunos círculos y en algunas vivencias cosas complicadas con respecto a esto. Y hay partes de la iglesia que tienen unas costumbres complicadas. Yo cuando tenía 14 años, en ese tiempo esta iglesia era muy tradicional,
era de himnario, todo tranquilo, nunca se hablaba del Espíritu Santo, salvo en el credo de los apóstoles se decía, creo en el Espíritu Santo, punto. Y aparte de eso no se describía nada. Pero mi mejor amigo era hijo de misioneros y el papá había invitado a la iglesia que él estaba fundando, había traído a un predicador pentecostal. Y entonces me pidieron, Paul, usted puede venir a traducir, porque usted habla inglés y vamos a ponerlo a hablar español. 14 años tenía yo, me fue malísimo traduciendo ese día, fue mi primera experiencia, pero lo hice con amor. En una pequeña iglesia en Escazú Centro, el predicador todavía me acuerdo cómo se llama, mejor no lo digo, pero él hablando y yo tratando de traducir ahí a los hermanitos. Y esa noche cuando llegaron, seguro parecido a Pablo, y Paul, usted enciende la motosierra, ¿verdad? Más o menos me preguntaron, y yo, ¿qué es eso? Pues hay que orar por ti. Y entonces levantaron a la esposa del predicador y el papá de mi amigo y la mamá de mi amigo, y eran como 6 personas, todos alrededor de Paul, y empezaron a hablar en lenguas. Y yo nunca había escuchado eso. Y estaban todos, 6 personas hablando unas cosas raras. Y todos poniéndome como masilla negra, ¿verdad? Más o menos. Y yo, ¿qué está pasando? Y ahí no paraban. Y yo, Señor, auxilio, ayúdeme. ¿Cómo salgo de aquí? Y pasaba el tiempo y pasaban los minutos y todos orando en lenguas ahí. Y de repente yo entendí. Nadie me dijo, pero yo entendí que si yo hablaba como ellos, me iban a dejar tranquilo. Entonces, empecé más o menos a imitar lo que ellos estaban haciendo. ¡Aleluya! Y ya, me dejaron sentarme y yo, uy, qué dicha. Y es una experiencia que me dio temor por unos años. Ya después tuve mejores experiencias en otros lugares, pero siempre yo estaba en la esquina. Yo no quiero estar ahí porque esos son los raros, ¿verdad? Pero he llegado a entender que sí estoy lleno del Espíritu Santo. Y no sé si ese día a los 14 años, estoy seguro que sí, recibí, pero también a los 16 y también a los 20 no sé qué, y ahí va. Y sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Y a veces hay experiencias de temor que ¿cuántos vieron cosas que dijeron, eso está muy raro? Ajá. Ok, eso pasa. Y está bien. No está bien. Hay que evitar producirle eso a las personas. A veces se puede evitar unos casos, ¿verdad? Pero en otros casos uno puede hacerlo a propósito para evitar eso, porque ese no tiene sentido. El último es incredulidad. Y a veces el entendimiento que tenemos, nuestra mente tiende a meterse encima de nuestra fe y de nuestro corazón. Y lo vemos en la naturaleza. Cuando vemos un arco iris, ¿tú qué piensas? ¿En la promesa de Noé? ¿O piensas, son gotas de agua que la luz pasa y es un prisma y no sé qué? Porque eso es lo que aprendimos en la ciencia. Y es cierto, ¿verdad? Pero en antaño ellos no pensaban en prismas y en nada. Ellos pensaban en que Dios les estaba diciendo algo. Lo mismo con terremotos. Antes la gente, Dios está hablando y se arrepentían. Ahora, ¿cuál placa tectónica será? ¿Verdad? Relámpagos, ¿verdad? Antes Dios hablaba, ¿verdad? Y ahora, desde Benjamin Franklin, que descubrió que era electricidad y no sé cuánto, eso es, ¿verdad? Las gotas que se están moviendo y produce electricidad estática y no sé qué. Y a veces nuestro conocimiento mental de la ciencia nos impide
escuchar de Dios y escuchar cosas que de antaño sí se hacía. Y entonces, hablar en lenguas, y yo digo, yo nunca he escuchado ninguna lengua así. Sin embargo, con alguna gente, y a veces con yo mismo, siento el poder de Dios. Aunque sean las mismas 7 sílabas mezcladas en una licuadora muchas veces, pero hay poder y no entiendo. Pero a veces yo no estoy en la iglesia para entender, estoy para creer. Y a veces con el Espíritu Santo hay que hacer lo mismo. La incredulidad puede bloquear el encender la motosierra y entender qué es lo que Dios está haciendo ahí. Y para todas estas, un poquito de conocimiento va a facilitar entender, y por eso lo estamos hablando hoy, un poquito de confianza y decirle, Señor, voy a confiar en que tú quieres facultarme con más. Estoy cansado de hacer todo mi serrucho en las fuerzas que me diste, me duele la espalda y tal vez tú quieras usarme de una manera sobrenatural. Y tal vez tu motosierra sea pequeñita al principio o tal vez sea un wow, pero confianza y de pedirle al Señor que te abra. Y el tercero es creer. Aquí tu palabra dice que hay algo que sucede, y hay palabra profética. La palabra profética cuesta practicar. De hecho, el taller que Gladys va a dar el próximo miércoles es practicar. Dar palabra. La palabra profética es Dios hablándome a mí para otra persona. Pero si muchas veces cuando Dios me habla a mí, yo pienso, también la ciencia, eso me lo estoy inventando, eso estoy viendo ahí que estoy interpretando su bufanda, o estoy malinterpretando que tiene anteojos y entonces pienso, y no, hay que creer de que Dios pone en nuestra imaginación, en nuestra intuición, nos pone ciertas palabras, nos pone unas imágenes, y experimentando y practicando, dice, y la persona dándote feedback, dándote retroalimentación, dice, eso fue de Dios. Entonces escuché y ahí vas practicando. Y eso es un poquito de la motosierra activándose en la vida de las personas. Y la idea es abrir ese tubo para que quede fluyendo. ¿Qué opinan de esto? Fernando. Encender a otro. Sí. ¿Verdad? En ese tiempo, en lo que leemos en Hechos, sí se ve muy obvio y muy milagroso el asunto. Y hoy en día a veces es menos obvio y menos milagroso. Hay que considerar varias cosas. Por un lado, Hechos es 30 años de historia de iglesia, escritos en un libro que se lee en una hora. Entonces escogen lo mejor de lo mejor, por un lado, para llamarnos la atención de que no es que todos los días necesariamente era ese poder siempre. Nada más eso es lo que quedó en el libro y está bien. Y creo que si nos damos testimonios, cada uno de nosotros puede pensar en cosas milagrosas que hemos visto en los últimos 30 años y podríamos compilar un libro bastante chiva aquí de lo que Dios hace. En la vivencia de uno no lo ves tan así, ¿verdad? También yo, contestando un poquito el comentario de Fernando, sí, a veces oran por mí
o ese día que oraron por mí cuando yo tenía 14 años, hoy en día yo creo que sí tuve algo. Solo que junto con el temor y la confusión, el Espíritu Santo sí me estaba facultando con más poder. No tengo evidencias en ese momento de eso, pero sí tengo evidencias en mi vida desde entonces. Y sé que Dios me habla y Dios a veces me susurra y me guía y me da paz. ¿Verdad? Hay diferentes, cuando leo la palabra siento el Espíritu Santo hablándome. Y hay diferentes cosas que suceden y tengo que creer. Y entonces a la hora de ministrar, el ministro, y a veces yo me incluyo ahí, yo tengo que ministrar a alguien y yo no siento nada. Pero por fe tengo que creer de que al imponer manos, Él hace una transferencia y está operando. Y por otro lado, el que está recibiendo oración, también su fe es importante de decir, bueno, quiero, me interesa, quiero. Y ¿verdad? Creo que el fuego está, tal vez es una llamita muy pequeña en algunos, tal vez una llamita muy pequeña en mí a veces, pero aún una llamita pequeña puede hacerse un fogón en ciertas personas y eso es bueno, ¿verdad? Y hay que creer que eso es cierto, ¿verdad? Ayer estaba hablando con un ahijado mío, invitándolo a un curso. Y él está en un programa discipulado muy parecido a lo que estaba haciendo Sarita, pero en otro lugar que se llama Vaya. Y están en las últimas 4 semanas y ya están hartos unos de otros. Paul, ore por mí, dice, porque ya nos encanta el programa, pero estamos con ganas de ir a la casa. Y sí, es verdad, después de 10 meses o 9 meses juntos, verdad, gente que no son familia, a veces cuesta. Y entonces, ore por él. Puedo orar por ti, ahorita, le digo. Yo no estaba sintiendo nada en un sentido de cosquillas o pelos parados ni nada, pero tengo que confiar de que aún por medio del teléfono celular, el Espíritu Santo lo puede tocar del otro lado. Y oré por mi sobrino y le pedí al Señor que lo ministrara, que le diera paz a los demás, a los otros compañeros que están ahí, a los líderes de la casa donde están, y oré rapidito, pero confiando de que el Espíritu Santo lo va a ministrar. Y espero verlo dentro de unas semanas en la graduación, y le voy a preguntar, oye, ¿y esa oración que hice funcionó? Pero yo he estado orando por él porque Dios me lo recuerda, y estoy confiando en que sí. Y a veces hay que actuar por fe aunque no sientas. Lo otro que puede pasar en la oración de esto es que el Espíritu Santo decide moverse de una manera distinta, a veces extraña. Y también tenemos que dar gracia y no decir, ¿qué le pasa a Alfonso que está aquí gritando que no sé qué? ¿Verdad? No, pues confiar de que tal vez el Espíritu Santo está orando en él. Y en vez de analizar los arcoíris y los terremotos, decir, Dios está hablando y darle gracia y ver la oportunidad que Dios esté haciendo algo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ajá.
Ajá. Yo- Hay muchas iglesias y muchos estilos o sabores de iglesia. Y creo que eso es bueno hasta cierta manera, porque si no, si te sientes muy incómodo o muy seco en un lugar, puedes ir a un lugar donde hay más, está más movido, o la música es diferente, o el Espíritu Santo se mueve de una manera, o la costumbre de la iglesia tiene que ser diferente, y eso está bien, ¿verdad? Em, y sí, yo no, en esta iglesia no creemos de que es necesario hablar en lenguas para demostrar que tienes el Espíritu Santo. Creo que es un don, tal vez es común, pero no es obligatorio. Eh, en ningún lado aquí dice que es obligatorio. Nada más en el libro de los Hechos, cada vez que se da, hablaban en lenguas. Pero otra vez es una recopilación de lo mejor de 30 años, y tal vez eso era lo que pusieron ahí, pero no necesariamente todas las personas tienen ese don. Ujú. Rosa, correcto. Ujú. Sí, hay muchas maneras que se puede presentar. Cuando hablamos en español, Noé estaba lleno de ira ayer, estoy inventando, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que estaba molesto, pero más allá estaba lleno de ira. Ayer que estábamos en una reunión. Lo que quiero decir es, ni siquiera era Noé, era la ira que estaba hablando, ¿verdad? Eso lo decimos más o menos, ¿verdad? Eh, Hablamos de, estaba lleno de amor o llena de ilusión. Y estaba tan enamorado del cantante guapo que no escuchó nada, que estaba mareada, que no sé qué. Está diciendo, esta persona está, ya no es ella, está tan llena de amor o de infatuación, ¿verdad? Por esta persona que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es donde Paul es menos y el Espíritu Santo es más. Y lo que actúa, lo que funciona, es un poco más de ti, menos de mí, decimos en canciones, ¿verdad? Es un poco de eso, está lleno del Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo dices, córrase, voy a manejar un toque, ¿verdad? Necesito que digas esto. Ronald, necesito que repitas esta frase, ¿verdad? O que, ¿verdad? En la semana Dios te estaba diciendo primero de Juan y te estaba dando palabra, y estoy seguro que el Espíritu Santo te estaba poniendo. Y así, cada uno es diferente, pero llenura del Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo tiene el permiso, el derecho, la invitación nuestra de decir, quítate del volante que quiero manejar un momento, que quiero hablar, que quiero ministrar. Ruth.
igual pasó en la casa de Cornelio, todos hablaron en lenguas y al final fueron a bautizarlos. El Espíritu Santo es Dios y Él puede hacerlo como quiera, ¿verdad? Y entonces, en este caso fue antes, ahí es distinto. A mi esposa le pasó, la mamá no permitía que la hermana mayor fuera a ninguna reunión sola. Entonces, Sofía fue enviada a un grupo de universitarios llamado ECU y fueron a orar a ECU en una vigilia que hacían una vez al mes. Y Sofía fue de acompañante a mi cuñada. Y ahí les cayó el bautismo del Espíritu Santo en algún momento de medianoche, habló en lengua, no supo qué era, pero sabían que era distinto. Iban a una iglesia bautista. Duraron unos pocos meses en la iglesia bautista y después buscaron una iglesia que sí creía en el mover del Espíritu Santo y que se ajustaba un poco más a lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y Sofía da gracias a Dios por la iglesia bautista, le enseñaron muy bien. Pero llegó un momento donde había que buscar otra vivencia. Y también, último testimonio de esa iglesia bautista, la abuelita de Sofía, un día en la iglesia bautista empieza a hablar en lenguas. Y llegaron los diáconos y ya iban a detener aquello. Y la abuelita empieza a hablar y el pastor de la iglesia les dice a los diáconos, no. Porque él había estudiado en seminario y la abuelita estaba hablando de Isaías 53 o algo así, Isaías 40, era un pasaje, él lo reconoció en hebreo. Y la abuelita de Sofía hizo segundo grado de la escuela. No habla hebreo, pero eso era el Espíritu Santo moviéndose en ella en un don de lengua. Que el pastor se quedó, él no podía negar lo que estaba viendo. Pasan las cosas y hay que creer y hay que también navegar eso como iglesia. Yo quisiera terminar, ya estamos pasados de tiempo un poquito, el tema está bueno, no sé qué vamos a hacer mañana, porque mañana hay que bautizar al final, pero yo quisiera que nos pongamos de pie y pidamos la llenura del Espíritu Santo. Si tú quisieras que otros impongan manos sobre ti, tal vez cerremos la puerta y los chiquillos que se queden afuera, porfa. Si tú quisieras que alguien ore por ti, que imponga manos, levanta la mano. Si tú quieres gente que te ministra como Pablo ministró este día, sin compromiso. Y si no, todos oremos del Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo todos. Espíritu Santo, ven. Ven. Y venimos a ti y hoy te estamos pidiendo, te estamos dando la bienvenida a nuestras vidas. Yo te estoy dando la bienvenida a ti. Y Espíritu Santo, en esta noche yo quiero decirte que no te voy a contristar. Y no quiero apagarte. Quiero que actúes. Y voy a buscar de ti. Y voy a esperar que tú obres en mi vida. Espíritu Santo, dame tus pensamientos. Dime lo que está en el corazón de Dios. Tu palabra dice que tú revelas lo que está en la profundidad de Dios y tú eres Dios. Abre tus manos como recibiendo un regalo.
Espíritu Santo, tú me guías. Y en este momento te estoy pidiendo que tú me guíes hoy de una nueva manera y que tengas permiso de interrumpir mis pensamientos, mis acciones, mis palabras. Quiero escucharte. Espíritu Santo, tú unges mis labios, unges mi mente, unges mi corazón, unges mis manos. Y tú me das creatividad. Yo no quiero mis ideas, quiero las tuyas. Yo no quiero mi santidad, quiero la santidad tuya. Espíritu Santo, yo te pido que tu personalidad funcione a través mío. Ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, Espíritu Santo en mí. Espíritu Santo, te pido que tú liberes el poder para ser santo, el deseo de ser santo y el poder para hacerlo. Que tú liberes el poder de Dios en mí. Y yo quiero fluir con tus dones, no para figurar, sino para que tú figures, para que tu reino crezca, para dar testimonio de ti. Espíritu Santo, que tus palabras fluyan en mí. Que yo escuche tu voz. Que yo vea imágenes que vienen de ti, que sienta sentimientos que vienen de ti. Gracias, Dios. Lléname. Autentica, Espíritu Santo, tus palabras con tu poder. Lléname, Señor. Dígale al Señor, sígame llenando. Sígame llenando.